Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey. Tenemos que decir a nuestra audiencia de que hemos tenido varios programas de ensayo, hemos tenido algunas dificultades, estamos tratando de encontrar un tono adecuado para poder llegar de la mejor manera a nuestros auditores, a nuestros televidentes, en realidad. Estamos en este programa con, me acompañará el profesor, el maestro de ajedrez, el viñamarino, Evan Meyer. ¿Cómo estás, Evan? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos Exactamente. los oyentes. El día de hoy, bueno, estamos en medio de una cuarentena. Hoy día estamos día sábado, se ha iniciado la cuarentena ya de manera completa en el Gran Valparaíso, y esto alcanza inclusive a la localidad de Quilpué y Villa Alemana, lo que es algo absolutamente inédito, y esto hace referencia a la grave situación sanitaria por la que atraviesa nuestro país. Yo diría que es una de las primeras cuestiones que se plantean y que han agitado en buena medida la discusión política, al menos a nivel de la epidermis, a nivel nacional. Antes de comenzar y dar la palabra a Eval, quiero saludar también a nuestro distinguidísimo director, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos, muchachos, tratando de dar lo mejor de mí para ti, de tal forma de presentar un programa de alta calidad y que sea recibido con la alegría de siempre en los hogares de Chile. Don Sergio, sabe que la gente que ha visto el programa ha puesto especial énfasis en resaltar la calidad, el nivel y la picardía que logra poner este director que, emulando a aquellas figuras que a veces no están tras bambalinas, juegan un papel especial, un papel de Pepe Grillo, ¿no? Y que yo creo que de alguna forma esa es la función que debe cumplir toda la actividad periodística y de comunicación, que es de alguna forma lo que nosotros estamos abordando. ¿No es así, Evald? Claramente nuestro Sergio Risenberg, digamos, es una piedra angular de este sistema, digamos, que estamos tratando de levantar, este tinglado periodístico, de panorama, ¿ah? De mucha anécdota y también de análisis político. Naturalmente que nuestro Sergio es fundamental. Bueno, entrando directamente hay una cuestión que sacudió la escena noticiosa a nivel nacional, es la entrevista en el programa Mentiras Verdaderas, que circula a través del canal La Red, ofreció el compañero Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, el último de los presos políticos de la dictadura, por referirlo de alguna manera, tienen de una entrevista bastante larga. El programa duró 1 hora y media, una parte importante de ese programa fue parte de dicha entrevista, y creo que nosotros a través de la revista El Porteño reivindicamos la entrevista que dio en un doble sentido. Por un lado, lo que concierne a la defensa de la libertad de expresión, vale decir, como inclusive una persona tan alejada de los reclamos democráticos como el presidente de la Corte Suprema, señaló que no había ningún impedimento de orden jurídico para que Hernández Norambuena diese una entrevista, que fueron en primer punto aquellos aspectos que fueron atacados por la derecha. Pero yo creo, y esto es un poco el tema, ¿no? No sé qué piensas, Eva, pero hay acá, para mí, un aspecto central fue la reivindicación que hizo Mauricio Hernández Norambuena de la lucha revolucionaria, la reivindicación que hizo al mismo tiempo de una crítica bastante áspera al arco del Acuerdo por la Paz, y muy especialmente a su tienda de origen, al Partido Comunista, que calificó como una organización, estoy citando textualmente, una organización de centro izquierda y que ha abandonado la lucha por las transformaciones sociales. ¿Cómo ves ese asunto, Eva? ¿Qué opinión te merece esta cuestión? Primero contextual en el sentido de que, bueno, buenas noches, gracias. Lo contextual acá es que la prensa está amordazada. Hay un dominio absoluto de parte de los poderes económicos
respecto a la prensa, y eso hace que marquen una agenda que le interesa, digamos, al poder. Eso como para partir conversando. Y lo que hace la red, en parte, un canal que está a la cola de los canales de televisión en la actualidad, trata de buscar un cierto liderazgo ante el desmoronamiento que ocurre en la actualidad de la televisión como medio de masas. Y por lo tanto, entonces la red, bajo el alero de este periodista que vivió mucho tiempo en Miami, que es director, digamos, de varios programas ahí, logró levantar, digamos, esta agenda, que es una agenda... Víctor Gutiérrez. Gutiérrez, Víctor Gutiérrez, claro, gracias por el aporte, claro. Y este señor Víctor Gutiérrez logra, digamos, pinchar o pegar ahí donde duele para generar justamente una polémica. ¿Qué hace? Toma nada menos ni nada más que al comandante Norambuena, y lo lanza, lo catapulta, digamos, en un momento en que estamos en una alta polarización, digamos, política, y por lo tanto entonces mete una cuña en la prensa chilena y en la opinión pública, y efectivamente causa escozor sobre todo en lo que es la derecha, ¿no? Los primeros en reclamar acá son los agentes de derecha, digamos, que van directamente a censurar, ¿no? Está la llamada de una asesora de Piñera hace pocos días a Miami para quejarse ante los dueños sobre la agenda, digamos, política que tiene este canal chileno. Por lo tanto, hay una apuesta interesante. En la segunda parte, digamos, la segunda capa, la que tú mencionas de la crítica que hace, también le pega un raspacacho a la oposición, un raspacacho por lo demás, perdóname Gustavo, pero bastante evidente. O sea, aquí tampoco hay que ser pitonizo para darse cuenta de la actuación política que tiene la izquierda chilena hoy en día, sobre todo esta izquierda política, parlamentaria, donde habita el Partido Comunista, que es una izquierda bastante aburguesada, y que en la práctica lo único que está consiguiendo, que quiere, después de las elecciones, es engrosar su aparato político. Llámese aparato político parlamentario, ojalá alcaldes, concejales para tener más territorio, dineros para insuflar a sus cuadros. Eso es lo que busca la izquierda parlamentaria y la izquierda política, entre ellos el Partido Comunista y el Frente Amplio. No hay otra opción acá. Por lo tanto, esto que nombra Norambuena es de un punto de vista, digamos, moral, ético, y de alguna forma esta crítica va enfocada hacia esa línea residual. Es una crítica residual de tiempos, digamos, que están volviendo. Y por eso que hace sentido este residuo, esta resina que quedó de los tiempos en que el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, recuerden ustedes el Mapu Lautaro, por ejemplo, las brigadas rodriguistas que enarbolaron, digamos, las armas para luchar contra la dictadura, vuelve, hay una resina, hay un tufo acá, y esto es lo que duele porque es actual. Sí, ahí hay un olfato bueno de Gutiérrez que sabe pegarle, digamos, donde corresponde. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con las comunicaciones y que transita por el lado que tú destacas. Yo quisiera destacar la cuestión más bien política. No olvidemos que Mauricio Hernández Norambuena ha pasado encarcelado prácticamente las últimas 2 décadas. Una parte importante de su vida política en consecuencia lo ha hecho en la cárcel. Y desde ese punto de vista creo que es especialmente notable que una persona en esas condiciones no se haya quebrantado en sus convicciones. Yo quiero subrayar eso. Esto es un hombre que lleva en una situación de aislamiento extremo, estuvo 17 años con aislamiento, un aislamiento completo, con 1 hora para poder salir a caminar a un patio, con instrucción a sus celadores, a sus gendarmes, digamos, a quienes lo custodian, de no dirigirle la palabra, con una rotación permanente de las personas que lo custodian al mismo tiempo, y este régimen, que es un régimen universalmente proscrito por ser considerado un sistema de castigo, o sea, medidas de castigo pueden, inclusive están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, y tienen duraciones muy acotadas, pero son de días. En este caso, esto no solo ocurrió en Brasil, sino que además
de manera muy directa en Chile. Y yo creo que eso es un aspecto que también se tiene que señalar, porque la derecha, cuando sale a cuestionar la entrevista a Hernández Norambuena, cuestiona en parte la situación disciplinaria de Mauricio Hernández Norambuena, pero al mismo tiempo guarda un silencio absoluto que alcanza a todos los partidos con representación parlamentaria respecto de las condiciones de tortura en las que él está siendo sometido, al menos desde el 20 de agosto del año 2019, cuando el comandante Ramiro llegó de nuevo a nuestra tierra. Desde ese momento él está en una situación de castigo, y esto es algo que inclusive los órganos internacionales, las llamadas reglas Mandela, el protocolo de Estocolmo, que son normas que obligan al Estado chileno, proscriben, como ya había indicado, la posibilidad de este tipo de cuestiones. Yo creo que ahí hay un elemento de mucha trascendencia, y que creo que es importante subrayar, porque eso significa, como lo hemos venido conversando en otros programas, de que el régimen transita hacia formas dictatoriales de represión, y persigue particularmente generar algún tipo de coherencia o unidad política en torno a este tipo de labores represivas. Quiero terminar señalando una última idea, que también estuvo presente en la entrevista de Mauricio Hernández Norambuena, y la circunstancia de que él no solo rompe con su tradición política, él se forma en el Partido Comunista, sino que al mismo tiempo es bastante generoso y bastante obsequioso para referirse al movimiento de masas que se levanta el 18 de octubre del año 2019. Él se siente un soldado más de la lucha popular, y en ese sentido le da una gran importancia al papel que les ha cabido a los trabajadores, a los jóvenes, a los mapuches en este proceso. Y él dice, bueno, yo respecto de eso, yo me pongo al servicio de esa lucha, y eso es algo que creo que interpreta a una parte importante de la militancia que está rompiendo con las directrices tradicionales. Yo diría que en ese sentido el discurso de Norambuena es bastante benévolo con el sector político de izquierda. Retomando un poco la crítica que hace, no es una crítica frontal tampoco. Yo creo que eso... Él lo critica de forma bastante suave para las condiciones en las que está. Directamente, digamos, creo que ha sido suave con el Partido Comunista. Calificar al Partido Comunista de centro-izquierda y imputarle haber renunciado a las transformaciones sociales, creo que es una delimitación, si bien es cierto, no es programática, es una delimitación bastante fuerte, porque yo creo que... ¿A ti te parece? A mí me parece que es bastante suave. Absolutamente, considerando que él está privado de libertad, porque él no tiene prácticamente redes. Él no tiene redes, y lo que hace con eso es se delimita respecto del PC, porque él perfectamente podría comenzar a hacerle campaña a Jadwe, o podría doblegarse frente al Partido Comunista, comenzar a seguir la línea que ha tenido el PC, y él se separa, a pesar de lo que podría obtener del partido que tiene claro, pero ahí sabemos todos que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, digamos, se separó hace mucho, y estos, digamos, especie de descolgados que quedaron, que hoy en día cobran mucho sentido el movimiento que se realizó el 18 de octubre, estos simplemente están divorciados del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista vendría siendo una organización burguesa, digamos, política, incluso casi asociada más a la centro derecha, digamos, y comparsa, porque digámoslo hoy día que la izquierda política es una especie de comparsa, digamos, parlamentaria de Piñera. No hay otra. Entonces, a mí me parece que Norambuena en ese aspecto transita en su discurso por una línea bastante tenue, y lo que sí se hace partícipe del movimiento del 18 de octubre, y ahí es donde él, de alguna manera, va a entroncar y va a causar, digamos, una buena impresión justamente a los sectores que le interesa más críticos del sistema. Yo ¿sabes lo que pienso, Eva, respecto a ese tema en particular? Sobre ese tema en particular, a mí me parece que hay una cuestión que es bien importante. Mauricio Hernández Norambuena se pone dentro del marco de la lucha de masas. Él repudia el acuerdo por la paz, repudia la transición que hay en marcha, reivindica la lucha revolucionaria, lo hace expresamente, e inclusive llega a un punto superior, que es que
no obstante las críticas que dice que no es el momento de hacerlas, él reivindica inclusive el ajusticiamiento del senador Jaime Guzmán. Entonces, me parece que son cuestiones que son interesantes porque él pone una línea delimitatoria que es la que yo creo que es interesante de subrayar en estos momentos, porque es esa la línea de delimitación que existe actualmente en el debate político chileno. O sea, están aquellos quienes sostienen el acuerdo por la paz y a quienes estamos en contra. Y eso tiene consecuencias directas con respecto a la naturaleza de la postura política frente al gobierno. Es que Norambuena, con buen olfato político, Norambuena, él sabe que la realidad política, digamos, el poder político no está transitando por el Parlamento ni por la moneda. El poder político está en otro lugar, está en las calles, está en los movimientos sociales. Por ahí está transitando la política, no por estas declaraciones. De hecho, es más, si uno lo ve desde un punto de vista táctico, le está dando un poco de vida, digamos, a la política, le está tirando una soga, una especie de salvavidas, porque se agolpan, digamos, todos estos derechistas, algunos de la izquierda, otros se quedan callados, diciendo, ay, no, pero ¿cómo se le ocurre al comandante? Sergio, ¿cómo ve usted esto? Ese es un problema, digamos. ¿Qué impresión le da a usted esto que estamos conversando acá, la situación de la declaración de Mauricio Norambuena? Hay ciertos hechos que tienen un significado en sí mismos, pero al mismo tiempo, esos hechos y la reacción que generan en torno a otros protagonistas nos permite tener una visión, una idea más clara de quiénes son esos protagonistas. Y yo invitaría al público a hacer un ejercicio de memoria y comparar la reacción de los partidos de la concertación, Partido Socialista, PPD, los demócratas cristianos, of course, y el resto de muchachos con respecto a la detención de Pinochet y cómo reaccionan frente a la situación de una tortura permanente de un ser humano durante casi ya 20 años. Esa persona que luchó en contra de Pinochet no tiene ningún apoyo, no existe ni siquiera una misericordia desde el punto de vista humano o cristiano, como dirían ellos. Y en cambio el dictador que torturó, que asesinó, que robó, porque además era ladrón, el infeliz, señor López. Como se puso ahora. El niño infeliz, claro, el niño infeliz. Ahí estaba, pues lo defendían y lo rescataron. Ese es un buen, Norambuena es un buen espejo para conocer quiénes están realmente del lado de la lucha antidictatorial y quiénes estaban por mantener y extender aún más el modelo implantado de sangre y fuego. ¿Sabes? Yo hay una cuestión que me parece importante señalar y lo conversábamos hoy día en la mañana, que tiene que ver con el significado del momento que nosotros estamos viviendo. Toda esta ofensiva represiva, porque en definitiva lo que mostró los dientes Fernández Norambuena fue de alguna manera esta ofensiva represiva del gobierno. Yo quiero sacar a colación algo que está ocurriendo en Valparaíso, particularmente la situación de los 13 portuarios que participaron a esta altura ya histórica y legendaria huelga del puerto que tuvo lugar en noviembre y diciembre del año 2018, que digo la fecha y me parece que fuese en otra época, ¿no? Y la verdad es que fue el inicio de los tiempos contemporáneos en nuestro país. Yo creo que la huelga portuaria va a ser recordada de la misma manera que es recordada la también legendaria, valiosísima huelga de los trabajadores de textil Panal en diciembre de 1980, que se levantaron en contra de la patronal durante 60 días y enfrentaron inclusive a la represión, y bueno, sostuvieron un movimiento que fue un aliciente y una clarinada, un llamado de alerta a toda la clase trabajadora que posteriormente comenzó a levantarse en contra de la dictadura. Esto fue la huelga de Panal, que quiero resaltar. Estamos hablando de 1980, en el país se estaban cerrando los últimos campos de concentración.
para que quede sumamente claro. El país llevaba ya 7 años en estado de sitio, no ni siquiera con toque de queda, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la huelga portuaria tiene un significado parecido. Y quiero destacar dos ideas muy breves para que pasemos al tema siguiente. Sobre este tema. Hay una cosa que el día jueves pasado, recién pasado, que en Valparaíso, el juzgado de garantía, el Ministerio Público formalizó a, como decía, 13 de esos activistas que forman parte de las listas negras de FONAPEN. Me tocó personalmente como abogado tomar la defensa en dicha oportunidad del compañero Marcos Montesinos, y había una cantidad importante también de otros compañeros portuarios que estaban siendo formalizados. El Ministerio Público no pidió medidas cautelares, simplemente no las pidió. Esto, a mi juicio, revela de que el aparato del Ministerio Público, que puede ser considerado cualquier cosa menos una institución democrática o respetuosa de los derechos humanos, el propio aparato del Ministerio Público estimó de que la acción tácitamente era infundada, pero la presión política por parte del gobierno, y en particular por parte de Richard von Appen, tiene que haber sido brutal, al punto de que esta medida de formalización con tan pocos antecedentes, por desórdenes y por daños, haya podido prosperar. ¿Y en qué me quiero detener? En la nota que salió el día siguiente, el día viernes, en el lúgubre Mercurio de Valparaíso, donde se saluda la realización de esta acción y el avance de las acciones penales como una señal de civilización, dicen ellos, ¿no? Respecto a los desórdenes ocasionados en esa época. Creo que acá es como que se cierra de alguna forma el círculo del que estábamos hablando, ¿no? Las tiras que desató esta modesta entrevista a Mauricio Hernández Norambuena están vivas, especialmente en contra de las organizaciones populares y muy particularmente respecto a las organizaciones obreras. Creo que ese es un punto que a mí me gustaría subrayar. Nosotros vamos a tener la oportunidad, seguramente en el próximo programa, de contar con Marco Montesinos y poder conversar de una manera más directa sobre este tema. Pasando a otra cosa, a otra esfera noticiosa, por llamarlo de alguna manera, hay un hecho también que ocurrió esta semana y que a algunos les habrá provocado sorpresa, a otros les habrá provocado cierto escozor, a otros alguna risa, ¿no? Que es la emergencia del escenario de los candidatos a la presidencia de la República de Gabriel Boric, el único hombre que firmó a título personal el Acuerdo por la Paz, probablemente una de las figuras más ominosas y vergonzosas de la historia política de la izquierda chilena, al menos de los últimos 50 años, y esta bestia negra se presenta como una figura que aspira, como él mismo lo dijo, a concitar la unidad de la oposición. Jadwe salió hoy día también en la tercera, me parece que sí en la tercera, reclamando un trato igualitario con respecto al resto de los otros grupos, y se ha encendido este discurso de la unidad de la oposición. ¿Tú cómo ves esta cuestión, Evaldo? Bueno, creo que está dentro de una lógica frente amplista. Hay que recordar que Gabriel Boric viene del movimiento de autonomía autonómico. Posteriormente se convierten en Convergencia Social, ya después de la elección del 17, que fue un gran triunfazo para el movimiento autonómico. Eligen varios diputados, no sé, Diego Ibáñez, Winter y otros más. Y por lo tanto, Boric aparece como el líder, entre comillas, natural de esa colectividad, una colectividad que, por cierto, tiene tanto peso que es uno de los que maneja el Frente Amplio. En la práctica, para los que no saben, en la práctica el Frente Amplio está estructurado en dos partidos que manejan ese conglomerado, que es Revolución Democrática con Jackson y Convergencia Social con Boric, que logró, digamos, pegar. Ahí hizo un pastiche de varias organizaciones que estaban dispersas y que no tenían partido el año 17, que después posteriormente se convirtieron y se unieron. Y por lo tanto, entonces hay unos partidos, incluso hay en Convergencia Social de izquierda, más de izquierda, teóricamente, ¿no? Hay elementos territoriales. Y por lo tanto, entonces, Boric aparece como el líder natural.
Lo que sí que la orgánica interna de ese conglomerado en particular es una orgánica, diría yo, antigua. Es un poco lo que era el Partido Comunista de la década del 60, 70, donde eran muy disciplinados, digamos, donde hay una especie de comité central. En ¿Tú te este refieres caso a ya te refieres a los no da para autonomistas o comité central, convergencia? sino que son... ¿Ah? ¿Te refieres a los autonomistas o a convergencia social? No, convergencia social. Yo estoy Ya, hablando de convergencia. ya. De que Izquierda ellos más... autónoma ¿Ah? ¿Perdón? es izquierda autónoma. Claro, lo que pasa es que Que ahora es convergencia social ahora. el Están nombre metidos ahí. legal que tiene eso, Claro, ese es el partido. es convergencia social. Convergencia social. Ahí fueron a Ellos dar eran de izquierda los autónoma, libertarios, movimiento autonomista, hay varios movimientos pequeños que habían ahí. la No, Bueno, yo UDI. mencionaba de dónde venía Boric, ya, de izquierda perfecto. autónoma, en su origen. Ya, Gracias, perfecto. gracias, amigo. Gracias por el dato. Bueno, ellos manejan una lógica bastante antigua, estalinista, diría yo, y por eso que tienen una verticalidad importante y Boric aparece como el natural, digamos, el iluminado de ese grupo, y por lo tanto no hay discusión en eso. Ahora, de que sea iluminado, que sea buen candidato, eso es otra cosa. A mí me parece que en las condiciones actuales Boric, digamos, simplemente un saludo a la bandera para tratar de aglutinar gente, porque sabemos que las primarias siempre van en eso. Entonces, yo creo que es más que nada para tratar de aglutinar gente, ver la posición que pueden tomar desde el punto de vista electoral, a ver si tienen algo que negociar, porque pensemos que Frente Amplio básicamente negocia. Veremos si tienen algo para negociar en las presidenciales, particularmente con Jadwe, con Pamela Giles, eventualmente, u otro candidato por ahí de la ex Concertación. Yo creo que va un poco por ahí, pero la verdad es que Boric como candidato, como proyección de presidente, no tiene mucho tiraje, o sea, seamos realistas. Yo, a ver, sobre este punto en particular, yo creo que hay que separar un poco en mi opinión, digamos, sobre este tema. Boric es una figura, yo lo decía al comienzo, bastante repulsiva y es como el paradigma del vendido, ¿no? El tipo que se metió un poco a gatas, me lo imagino yo, medrando entre medio de las patas de los tipos que estaban firmando el acuerdo y apareció un poco como este personaje de Forrest Gump, ¿no? Él es una especie de Forrest Gump que aparece representado junto, si no me acuerdo, en Quintana, creo que, y el Paco Desbordes, que son los que están en primera línea suscribiendo el acuerdo del resto de los personajes en una imagen bastante tétrica, ¿no? Y que esa imagen los chilenos vamos a tener que cargar durante años. Ahora, el que haya aparecido este sujeto en particular, yo creo que siempre confunde. Boris tiene algo de provocador, ¿no? No olvidemos también de que antes de aparecer de esta forma, él fue muy difundido en las redes sociales la oportunidad en que fue junado por un grupo de manifestantes al borde de la Plaza Dignidad de Santiago, ¿no? Le tiraron microchiles, le tiraron cerveza, etcétera, ¿no? Tiempo atrás también él no ha perdido oportunidad siempre para salir a defender todas y cada una de las iniciativas del Acuerdo por la Paz. No olvidemos las leyes antibarricadas, las leyes en contra del que va y la paz. O sea, todas estas cuestiones han contado con el voto favorable, no solo de él, sino de la bancada de Frente Amplio. Lo mismo ocurrió después con las leyes anti-trabajador que se adoptaron al comenzar la etapa de la pandemia. Entonces, yo creo que hay un punto acá que me gustaría subrayar, y es que, claro, el personaje como tal puede resultar bastante repulsivo, ¿no? Pero la verdad es que él no hace sino encarnar de sumarse a este coro que existe actualmente de que la oposición debe tener un solo candidato y de que hay que vencer a la derecha. Cuando yo escucho esa cosa, siento como un déjà vu, siento así como Rambo cuando está perdido en la montaña y recuerda las torturas a las que lo sometían los vietnamitas, yo siento algo parecido, ¿no? Cuando empiezo a escuchar que de nuevo tenemos que unirnos para derrotar a la derecha, escucho a personajes, algunos pantinflescos, ¿no? Que plantean de que lo que tenemos que hacer ahora es una sociedad de derechos, etcétera. Pienso, por ejemplo, la propuesta que hace Fernando Atria, ¿no? También desde las filas del Frente Amplio. Y en ese orden creo que hay un vacío enorme, pero enorme, de expresión política, que eso es un poco a donde yo me quería centrar, respecto de las organizaciones populares y respecto de las organizaciones que dieron la pelea a partir de octubre del 19. Eso no tiene expresión política, de verdad no la tiene. Mucha de ese activismo le ha dado la espalda al proceso electoral
pero una proporción no despreciable también se trata de expresar a través de las candidaturas independientes o inclusive a través de algunos candidatos que parecen más peleadores que otros, etcétera, que los hay, no cabe duda. Entonces yo creo que ahí hay un problema importante, yo diría que es como la marca distintiva Boric, de este periodo. lo que pasa es que Boric pasó de ser un interpelador del sistema, desde la Revolución Pingüino en adelante, hasta el año 17, un interpelador pasó a ser un reformista. Y hoy en día está convertido casi en un político de la tercera edad o jubilado ya. Para no ofender a lo de la tercera edad, un político jubilado. ¿Por qué? Porque como tú bien señalas, Gustavo, sus ideas están agotadas. El problema de Boric hoy en día y de muchos, entre ellos Jackson también, es que sus ideas están agotadas, no tienen propuestas novedosas, no tienen propuestas reales, no tienen tampoco ascendientes sobre la calle, que la perdieron, como tú bien dijiste, fueron abucheados en la calle en las jornadas, digamos, del año 19, y por tanto Boric se mantiene en una especie de burbuja, digamos, política parlamentaria y está ahí, ese es digamos, su espacio, no tiene otro. Boric va a la calle y le tiran unos tomates y unos huevos. Sí. Como le ocurrió hoy día, hace poco en Twitter, no sé si vieron ustedes, hace poco le ocurrió, digamos, una funa me parece que en Puente Alto de la Beatriz Sánchez, en una feria, donde la echan. Unos chicos, digamos, le dicen, el pueblo no te quiere, tú eres culpable del pacto de paz que hicieron y por eso estamos en esta situación, váyanse de aquí, no los queremos, ustedes no son del pueblo. Eso, replícalo tú con Boric y todo esto del Frente Amplio, digamos, en su mayoría, que en la práctica no están a caballo, digamos, están metidos en una burbuja ellos. En la práctica no tienen calle. Y eso les puede pasar la cuenta en las elecciones. Eso sabemos que se cobra. Eso no es... Pasaron, como vuelvo a repetir, pasaron de interpeladores a reformistas y de reformistas a jubilados políticos. Porque en la práctica no tienen liderazgo, tú mismo lo dices, Gustavo. No hay liderazgo. Ellos trataron de alguna forma en algún minuto, acuérdate de esa escena, acuérdense de esa escena, de Boric yendo a la Plaza Dignidad, cuando recién empezó el movimiento. Sí. Boric fue a la Plaza Dignidad, se paró ahí, digamos, hizo un despliegue, digamos, hizo una parola ahí con unos militantes diciendo yo estoy aquí como liderando al pueblo. Esa fue la idea, digamos, pero al poco tiempo se desdibujó y fue cayendo. Por lo tanto, esta candidatura yo diría que está un poco fuera de tiempo. O sea, no tiene... Yo sé lo que creo, nosotros ya tenemos que ir cerrando, Sergio, ¿no? El tiempo pasa de manera irreparable, ¿no? No sé quién decía eso, alguien tiene que haber dicho eso. Si no lo dijo, lo estoy diciendo yo ahora. Un gaffiter que venía acá a la casa. Y tú que sí, me cobraba por hora, acostumbraba a decir esa frase. El tiempo pasa. Cuando yo le reclamaba, le decía, oiga, pero don Pedro, usted hablamos casi de la mitad de precio, y usted ahora me sale con esta, y él me decía esa frase, es que el tiempo pasa volando. Lo cito a él entonces. ¿Sabes lo que yo quisiera un poco que nos quedáramos y abrir un poco una discusión en ese sentido, porque esto es algo tan notorio, esta falta de legitimidad que tienen los referentes políticos fundamentales, y este es el marco en el que se van a dar las elecciones presidenciales, no otro. La situación no va a cambiar como resultado de las elecciones de la Convención Constitucional, ni de las municipales, ni de gobernador. Las cosas van a seguir más o menos igual como están hasta este minuto. Y en este orden, creo que es muy relevante este fenómeno, este vacío que se ha provocado. Yo leía, como decía, la entrevista que dio Jadwe, en la que él reclama a la democracia cristiana, él le reclama, a nombre de los comunistas, ser tratado de manera respetuosa y que nos miremos como iguales. Estoy citando de memoria, no logré encontrar la entrevista acá, pero eso básicamente es lo que dice.
dando a entender de manera inequívoca de que él se suma a este reclamo que hace Boric, de una unidad de toda la oposición. Este asunto es extraordinariamente grave porque es lo que anticipa un nuevo proceso de transición, por cierto, pero al mismo tiempo es expresivo de la falta de autonomía política de los trabajadores y de las organizaciones populares, ¿no? Porque no hay una expresión política propia que haya madurado. Las listas de independientes quedaron solamente en eso. Nosotros hemos seguido desde Unidad de Trabajadores el derrotero de distintas candidaturas. Por cierto que hay muchas que tienen posturas muy correctas, pero de conjunto, inclusive las listas de independientes traducen de alguna forma el lenguaje de los partidos oficiales. Son muy raras las candidaturas independientes que expresan una postura, llamémosla de revolución, ¿no? de transformación social. Eso prácticamente no está presente. Y las pocas que existen son aún muy pequeñas y hay también un cierto hálito de sectarismo muy importante también en los pocos grupos que se van levantando, de tal manera que se está iniciando un proceso de la formación de una nueva dirección política en el que nosotros, por cierto, como programa estamos impulsando crear precisamente un espacio de debate sobre esta materia, ¿no? Eso yo creo que es como el gran signo de interrogación que hay que poner sobre la situación. A mí me parece que eso es una cuestión que es sumamente clave. Yo creo que el punto es ese. A mediano plazo esto no va a cambiar. Pensemos que mientras no cambie la Constitución, que la Constitución, por cierto, que claro, se habla de los constituyentes, pero los constituyentes, después de ser elegidos, tienen aproximadamente un año y medio más. Hay que ir a una votación para aprobar la nueva Constitución y eso también involucra que el sistema electoral para las presidenciales de fin de año, senadores, renovación de diputados, va a pasar por los partidos políticos. Entonces, alguien que quiera pensar de que esto va a cambiar porque hay unos discursos más, discursos menos, o ideas más, ideas menos, yo creo que está bastante equivocado. Más en la situación de pandemia en la que estamos, que tú la nombraste, digamos, ya estamos en cuarentena toda la región, el 70% de la región. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un poco complejo el panorama y la candidatura de Boric, volviendo al tema, viene, digamos, como anillo al dedo, es algo natural, no lo veo yo como algo excéntrico. Sí. Me parece que Sergio quería decir algo, ¿no? Es parte de eso. Sí, para irnos despidiendo, para ir cerrando ya, Zapito, claro. alguna palabra al cierre, alguna cuña para Sergio remarcar quería decir algo ahí. Este final. La realidad siempre es más compleja de los discursos que tratan de entenderla. Y esperamos que este programa haya sido un aporte para que usted esté un poquito menos confundido. Esperemos que la próxima semana, cuando aparezca otra entrevista de Isquia, no salga usted gritando Isca presidente solamente porque los trató de infelices, sino queremos que tome una actitud crítica y recuerde que Isquia aprobó el toque de queda y aprobó la vuelta a clases. No lo olvide, amigo. Excelente. Qué bonito recordar, ¿no? Claro, sí, pues los recuerdos es importante refrescarlos, digamos, con esa, como dice ahí Sergio, con eso de que, claro, Isquia presidente y resulta que Isquia se nos fue desdibujando al poco tiempo y resulta que ahora, claro, para tratar de congraciarse, porque seguramente hay detrás algunos asesores que le dijeron estáis perdiendo popularidad de forma abrumadora, violenta, y resulta que ahora, claro, sale en un programa amigo por ahí, dando una cuña de que son infelices, digamos, estos infelices del gobierno. Tibio, por cierto, porque infelices es poco. Veremos de qué manera se desarrolla esta cuestión. Yo creo que ahí hay un punto, yo creo que hay una potencial carrera presidencial ahí, cuidado. Sí. Yo creo que hay en esa cuña que nombró don Sergio ahí, yo creo que hay una potencial carrera presidencial. No la única, por cierto, sabemos que Sergio es un hombre contradictorio, muy bien relacionado. No, ilustrado y un hombre con mucha información. Ve debajo del agua, entonces por eso claro, mucha ilustración, este tipo de... muchos informantes, además, muchos informantes le tributan.
Ahora, Sí. de dónde vienen esos informantes es algo que habrá que analizar con mayor detalle, pero quedamos en eso. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Agradezco a Eva, por cierto, al gran Sergio Reisenberg por haber estado con nosotros y quedamos hasta acá, nos despedimos y sin más, nos vemos el próximo sábado. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Chao. amigos.